Hola amigos, hola amigas, buenos días o buenas tardes, esperando que estén muy bien. Estamos hoy en una nueva sesión live de la campaña por comer animales. El día de hoy vamos a entrevistar a Massim Akanduch. Él es uno de los activistas juveniles, de los activistas jóvenes que por todas partes del mundo están en las movilizaciones ambientales por los derechos de los animales. Tiene una cara muy visible, que es Greta Thunberg, que todos conocemos, pero hay muchos más, o sea, mucha más gente de esta edad, de esta nueva generación de activismo que están de algún modo poniendo en jaque a los poderes fácticos históricos, cosa que quizá las generaciones pasadas de activistas no hemos sabido hacer o no hemos logrado hacer. Vamos a hablar con él para saber un poco por qué, ¿no? Cómo lo ven desde dentro de sus movilizaciones, cuáles son las diferencias principales respecto a las movilizaciones históricas del activismo, vamos a decir así, más clásico, pero sobre todo les pido, antes de empezar, estamos a 2 minutos de recibir a Massim, que nos ayuden como siempre con las redes sociales. Si pueden compartir, tenemos 1 minuto y medio todavía para hacerlo, compartir en Facebook, compartir en Twitter, mandar por WhatsApp o por Telegram nuestro canal de YouTube. Estamos en 5 plataformas a la vez saliendo el día de hoy. Hemos tenido todos los días un promedio de 2.000 a 2.500 personas viendo en vivo y en directo nuestros programas, pero en días sucesivos esos números se disparan. La gente que lo ve en diferido es muchísima, pero depende mucho de cuánta gente lo vea en vivo, que luego mucha gente lo vea en diferido. Así que lo que ustedes hacen en estos minutos que yo entro antes y que les pido que compartan, que etiqueten a la gente allí, que la mencionen, que la nombren, a la gente que sepan que le puede interesar, es fundamental. Les agradecemos muchísimo. Sobre todo nos han dicho que funciona muy bien el mandar por WhatsApp, para que la gente que quizá no está ahora subida a la red social pueda entrar y pueda verlo. Así que les pedimos que aprovechen estos segundos para eso. Mientras tanto, yo comentarles que estamos en la fase final, en la recta final de nuestra campaña. Solo queda una semana. Nos quedan publicar todavía 2 informes temáticos de 2 pandemias más, acabando con la COVID-19. Nos quedan todavía unos cuantos live. Esta semana, a diferencia de las semanas pasadas, vamos a hacer un live por día, acabando el día domingo. Y luego una sorpresa muy especial el día lunes de un programa de radio particular que vamos a hacer con pueblos originarios y la cosmovisión indígena. Así que bueno, sin más dilaciones, le vamos a dar la bienvenida, a ver si lo tenemos por ahí, a Massim Akanduch, que nos está saludando desde Cataluña. Massim, ¿qué Hola, tal? Leo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Bien. ¿Cómo estás llevando el confinamiento? Un poco aburrido y frustrante, la verdad, porque, bueno, aquí teníamos muchas cosas que hacer de activismo, muchas campañas, secciones planeadas, y ha tenido que estar todo, pues, parado y nos sentimos un poco impotentes. Yo no, pues, no solo yo personalmente, sino con los activistas aquí en general en Barcelona, porque todos teníamos una agenda, un planning, y está todo un poco parado. A nivel personal, por suerte tenemos internet y hay maneras de comunicarnos con nuestra familia y amigos y entretenimiento, pero a nivel de activismo es súper frustrante todo lo que está pasando. Sí, definitivamente, es complicado. Lo bueno es que también, de algún modo, el enemigo se está sintiendo resentido, ¿no? De algún modo. Especialmente, Pero sí. bueno, no son todos buenas noticias. Voy a presentar a Massim antes de seguir. Yo le conocí hace cosa de 1 año atrás, porque Massim con un grupo de activistas muy jóvenes comenzaron a hacer unas acciones muy directas de asalto a unas granjas en Cataluña, granjas donde se producen diferentes tipos de animales para su consumo. A mí personalmente debo decirles que esas acciones de algún modo me devolvieron la fe en el activismo, porque yo estaba un poco ya decepcionado de nuestra propia generación, de que nos habíamos dejado tomar el pelo históricamente por las administraciones que nos decían que los animales en las granjas están condicionados bajo el bienestar animal, cosa que es totalmente incierta porque no pueden ni siquiera controlar el 0,5 de la cantidad de animales que hay en las granjas, donde decenas de pueblos, quizá tú tengas ese dato, Martín, Massim, en Cataluña tienen su agua 100% contaminada al punto que tenemos que llevarle agua con camiones pagada con el erario público. Sí, Bueno, Massim y su gente no se dejaron tomar el pelo como me lo dejé tomar yo, como nos lo dejamos tomar muchos activistas en el pasado.
hicieron acciones directas, denunciaron este hecho y eso provocó un gran debate. Yo personalmente, pues realmente me sentí muy interesado por este tipo de activismo. Intenté entender qué estaba pasando con las juventudes que no nos pasó al resto. Quizá Maxim nos los pueda responder. ¿Qué está pasando? ¿Qué gran diferencia hay de lo que ustedes hacen a lo que hicieron las generaciones de activismo en el pasado? Bueno, para empezar, yo quiero decir que nada de lo que hacemos las generaciones actuales de activismo podría haber sido posible sin las generaciones pasadas, sin todo el trabajo interminable e incansable de gente como tú, de activistas alrededor del mundo, de organizaciones de diferentes nombres y ámbitos. O sea, el activismo actual es posible gracias a una lucha interminable de otras generaciones. Y hoy en día, aquí en Cataluña y alrededor del mundo, bueno, desde siempre las generaciones jóvenes se han movilizado y se han levantado, pero últimamente más, por ejemplo, en el ámbito climático aquí en Europa, en el mundo occidental y en el sur global, empezó todo pues, a raíz de ese estudio de la IPCC del 1,5 grados que realmente hizo sentir a una generación entera amenazada y que esos 1,5 grados amenazaron a una generación entera de su futuro, de sus deseos, de sus planes, de sus familias, de todo lo que tenían estaba en peligro. Y por eso yo personalmente creo que no fue un acto cierto, sino una cosa cierta, sino el cúmulo y la gota que colmó el vaso, que fue ese estudio que hizo despertar a una generación entera, porque ya consideramos ahora mismo que está todo perdido si no luchamos por ello. Sí, a mí me da la sensación de que ustedes manejan dos criterios muy importantes. El primero, que parece que el mundo se va a una deriva muy, pero que muy compleja de manejar y ustedes todavía no tuvieron la oportunidad ni siquiera de vivir, ¿no? Y esta es una primera reflexión. Y la segunda es que probablemente todavía no tengan los cerebros o los corazones tan atrofiados por aquello del pensamiento de la normalidad, ¿no? Y ahí también un poco una pregunta que quería hacerte, ¿cómo están viendo ustedes en este sentido el futuro y todo ese concepto que se maneja de la vuelta a la normalidad desde los movimientos ecologistas juveniles? ¿Cuáles son las reflexiones que se están haciendo al respecto? Porque hay quien dice que no deberíamos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Claro, exacto. Es esa normalidad la que ha causado la situación en la que estamos hoy en día. Es ese tanto sistema económico como sistema neoliberal de pensamiento de que el crecimiento tanto económico como social es interminable. En realidad estamos viviendo en un planeta que los recursos son finitos. Nada es infinito en este planeta. Y es esa normalidad tanto social, tanto de pensamientos, tanto de culturas que nos ha hecho llegar donde estamos ahora mismo. Y tenemos que realmente pararnos y ver si la crisis que ha creado el COVID-19 es una nueva oportunidad para empezar desde cero como sociedad y reconvertir todo lo que conocíamos a un modelo tanto económico como social que nos va a ayudar a que el nuevo normal sea un normal sostenible. Tenemos que decrecernos como sociedad y como economía y como cultura para poder vivir en un ambiente estable y es posible hacerlo y por mucho que nos digan que no es posible, que no hay tiempo, que no hay recursos, acaban de demostrar delante de todo el mundo que parar el mundo de un día al otro es posible, que parar la economía es posible y que si nosotros no trabajamos no hay empresas, si nosotros no consumimos no hay economía. Entonces, se ha demostrado y de la manera más drástica y bruta posible, con muchísimas muertes, con un sacrificio enorme, pero el coste de no actuar ante la crisis climática es mucho más alto que el de actuar. Sacrificios se van a hacer en todas las ocasiones y tenemos que realmente ahora, con este cambio, con este paro de sociedad y con esta solidaridad interminable entre todos, tenemos que forzar ahora más que nunca a los gobiernos, a los líderes mundiales, a las instituciones, para que el normal que venga no sea el mismo que el normal que conocíamos antes, porque ese normal es el que va a acabar con todo lo que conocemos y con la sociedad y la civilización tal y como la conocemos. Maxim, ahora cambiando, digamos, el enfoque, porque por un lado tú manejas, digamos, varias formas de hacer activismo, varias reivindicaciones
lo que sucede es que también es algo que a nuestra generación le cuesta entender, ¿no? Antes decíamos, bueno, por aquí los altermundistas, por aquí los ecologistas, por aquí los animalistas. Ustedes parece como que no se sienten en la necesidad de elegir entre causas. Más bien, están planteando una sociedad nueva basada en principios de dignidad, de decencia, de justicia. Dentro de todo eso, ustedes hicieron unas movilizaciones, como decíamos, de unos asaltos directos a unas granjas para demostrar que la administración pública no estaba cumpliendo con aquello que tiene que cumplir, que es garantizar el bienestar animal. ¿Qué se encontraron en esas granjas cuando entraron? Sí, mira, las acciones que las realizamos y organizamos bajo el paraguas de Meet the Victims, que es un movimiento que empezó en Australia hace unos 2 años, fundado por una persona que tengo el honor de ser amigo suyo, que es una activista maravillosa que se llama Lea Dollinger. Empezamos aquí en Cataluña al ver la efectividad de estas acciones. Crearon mucha controversia en el continente australiano, pero fueron muy efectivas por el objetivo principal que tienen esas acciones, que es enseñar al consumidor lo que la industria no les enseña. Es una industria que se lucra a base del secretismo y nosotros veníamos a forzar transparencia en esa industria. Y en el caso de Cataluña, que realizamos un total hasta el día de hoy 3 acciones, juntando centenares y centenares de activistas juveniles, la mayoría de ellos menores de edad, lo cual da un impacto mucho más grande, ya que estamos plantando cara a los adultos que nos han impuesto esta cultura de explotar animales y de explotar todo lo que conocemos. Nos hemos encontrado situaciones horribles. Por ejemplo, en la segunda acción que hicimos, que fue en una granja porcina que era un criadero en este caso, nos encontramos en esa granja 4.000 madres encerradas en jaulas que no te sé decir exactamente cuánto medían, pero tenemos que tener en cuenta que esas cerdas únicamente podían levantarse y estirarse al suelo, no podían ni dar la vuelta en ningún momento de sus vidas. Esos animales nunca veían el sol y es más, la granja a la que fuimos era tan horrible que todo el suelo por donde los trabajadores pasean, por donde los trabajadores caminan, estaba lleno de colitas de los cerdos que les amputaban, todo el suelo lleno de ellas y no teníamos más opción que caminar encima de ellas. Madres aplastando a sus hijos porque no hay espacio suficiente. Y es ese sistema de explotación constante donde se están viendo a esos animales como commodities, como objetos, como productos, como máquinas, y no como los individuos sintientes que son. Y pues fuimos ahí a denunciar eso ante todo el mundo, ante el gobierno, ante los departamentos de agricultura y de alimentación, ante los consumidores, para enseñar esto es lo que hay detrás de los productos que consumimos cada día y de las decisiones egoístas que tomamos cada día como consumidores. Y crearon mucha controversia, crearon mucha repercusión mediática, crearon que estemos aquí hoy en día, pero eran necesarias y son necesarias este tipo de acciones porque los consumidores merecen saber por lo que están pagando. Y básicamente, ¿en qué constaban las acciones? ¿Qué hacían ustedes? Porque ahí, claro, fueron acusados ya casi de terroristas y de poner en riesgo la salud pública mundial. Yo no sé cómo no les echaron la culpa todavía de la COVID-19 a ustedes. Y realmente tienen mucho morro, mucha cara de poder hacer una cosa así, porque la situación de salubridad que estaba ahí, que ustedes lo tienen todo grabado en vídeos, Exacto. terrible, por lo que me contaste. Sí, uno de las acusaciones más grandes que tenemos es que poníamos en riesgo la bioseguridad de las granjas y la sanidad pública cuando nosotros llevábamos una protección de bioseguridad y sanitaria mucho más alta que la Unión Europea pide actualmente a la ganadería. Y respondiendo a tu pregunta de cómo son las acciones y cómo las realizamos, en todo momento son acciones pacíficas en la que vamos a cara destapada, no tenemos miedo de enseñar quiénes somos por el simple hecho de que enseñar que venimos en son de paz y no venimos a hacer daño a nadie. No estábamos en contra ni de los ganaderos en cuestión, ni de la zona agraria en cuestión, sino en contra de ese sistema que sigue mintiendo a los consumidores, que sigue destruyendo el planeta y asesinando animales inocentes. Las hacíamos dependiendo de por ejemplo, las primeras 2 acciones que hicimos aquí, entramos de noche a esas explotaciones. La primera fue con 41 activistas, la segunda con 75 y la última con 180 personas.
Entrábamos a esos sitios, los activistas tenían indicaciones, había un planning, había normas para que ni los animales en cuestión estuvieran estresados y que nosotros provocáramos ningún daño ni a la propiedad en cuestión ni a los activistas en cuestión. Entonces entrábamos ahí, el proceso, el timing era un poco de que llegábamos ahí, nos sentábamos, estábamos con los animales, documentábamos la realidad de las granjas en cuestión aquí en Cataluña. En el momento que los granjeros aparecían, nosotros pacíficamente dialogábamos con ellos, les intentábamos explicar por qué estábamos ahí y al rechazo obvio que esperábamos, les pedíamos nosotros que por favor llamaran a la policía para que la policía venga. Aparte de eso, nosotros teníamos contacto, convocatoria con medios, básicamente todos los del continente, de la península española, medios españoles de todo tipo, de radio, de tele y escritos, para que vinieran a esa granja a documentar tanto lo que había dentro como lo que hacíamos nosotros. Y la negociación que teníamos nosotros con los Mossos d'Esquadra era: nosotros estamos aquí pacíficamente, no venimos a hacer daño ni a los animales ni a los granjeros y nos iremos pacíficamente otra vez cuando los medios de comunicación vengan. Y esa era la rutina en general que fuimos siguiendo con las 3 acciones. Cada vez se hicieron más grandes, más controversiales y más públicas. La primera, por ejemplo, solo tuvimos 41 personas y únicamente vino TV3. En la segunda en cuestión, que eran 75 personas, en esa también hubo un cambio y es que también se rescataron a 3 cerditos de esta granja. Uno de ellos, Mercury, que tengo aquí tatuado yo, el número del crotal de la madre de Mercury, como de alguna manera para yo pedirle perdón, porque aunque yo sabía que le estaba salvando a su hijo, ella estaba acostumbrada a que les cogieran sus hijos, los mataran, los abusaran, lo que sea. Y para recordar tanto a la madre como a Mercury, que ahora mismo está en un santuario en España, viviendo maravillosamente, al igual que los 2 otros cerditos que rescatamos. Y en esa sí que creamos muchísima más controversia, ya que se hizo mucho más pública y estuvimos en prácticamente todos los medios de comunicación españoles. Incluso conseguimos la atención de la Generalitat y del Departamento de Agricultura, de organizaciones como PORCAT, como la Unión de Pagesos, que obviamente nos atacaron e intentaron hacernos parecer terroristas, criminales, ladrones, cualquier tipo de acusación violenta, cuando nosotros somos un movimiento totalmente pacífico que se basa en la no violencia en todo momento y que estamos ahí única y exclusivamente para documentar la realidad que no se nos permite ver como consumidores. Y la tercera ya fue la más grande, que hicimos el pasado julio, que por desgracia no hemos podido realizar más acciones por temas legales y por temas de logística. La tercera ya eran 180 personas y no incluso conseguimos que vinieran los medios, sino conseguimos, o sea, sin nosotros pedirlo, tuvimos a 5 televisiones de todo el estado entrando dentro de la granja por su cuenta. Era un tema que les interesaba tanto que los propios periodistas estaban dispuestos a entrar en una propiedad privada a documentar lo que pasó, y en esa acción no únicamente documentaron lo que sufrían los animales en la acción, sino documentaron la violencia de las granjas por parte de los trabajadores. Los trabajadores es normal que actúen de una manera nerviosa y que no sea normal lo que está pasando, porque nosotros somos conscientes de que podemos causar estrés a los trabajadores, ya que es una situación que ninguno de los dos queremos vivir, porque no queremos estar allí, no lo hacemos por placer. Y ese granjero en cuestión, en la última granja, hubo un rechazo extremadamente violento hacia mi persona, donde me intentó pegar en diversas veces, nos intentó atropellar con tractores, y todo eso fue grabado por los medios de comunicación españoles. Y es claro que si no tuvieran nada que esconder, no actuarían tan violentamente. Y si no se alimentaran de violencia que viven diariamente, y si no normalizaran esa violencia, no actuarían violentamente hacia personas que están intentando defender a los animales que ellos mismos están explotando. Y así ha sido en el caso de Cataluña. Sí que es cierto que ha habido otras acciones animalistas en el rango nacional, tanto en Cataluña como en España. En esas sí que no puedo hablar porque no fueron bajo nuestra organización ni nuestro grupo de activistas, pero han habido ciertas acciones que se han inspirado a raíz de nuestras acciones de Victims. Sí, creo que además pasó una situación que es muy curiosa, ¿no? Porque se comenzó a decir de la Unión de Pagesos, que es la Unión de Ganaderos. Les explico esto a la gente que no entiende el catalán.
desde esa organización se hizo una crítica de que se atacaba a las ganaderías donde mejor están los animales, lo cual nos hace pensar que la que peor está debe ser terrible. O sea, si las que mejor están y las que mejor tratan a los animales son aquellas donde nos encontramos cerditos a punto de morir, donde nos encontramos rabitos de animales por todos lados, vacas al rayo del sol, que los vi en algunos vídeos de ustedes, sin agua, que estaban desesperadas por tomar agua. O sea, si eso es lo mejor, ¿qué será la ganadería industrial? Que ya nos gustaría tener logística para poder entrar en las áreas industriales, pero eso es un poco más complicado, ¿verdad? Exacto, y esas granjas a las que nosotros tenemos en cuestión, hay un proceso selectivo que tampoco es tan complejo, que simplemente nosotros seleccionamos las granjas que pueden tener a tantos activistas dentro, que las condiciones de dentro son unas condiciones que merecen ser grabadas. Y aparte de eso, por la cercanía, a nosotros obviamente nos gustaría ir a cualquier granja del país, a la peor granja, la granja más industrial porcina en España, que es una granja enorme, pero por cuestiones de logística y económica no podemos realizar ese tipo de acciones en sitios tan lejanos ni grandes. Y bueno, ha habido conspiraciones de todo tipo a raíz de nuestras acciones, conspiraciones de que nos financiaba el lobby vegano, conspiraciones de que nosotros éramos activistas pagados todos nosotros por empresas veganas, cosas locas. Yo es que cada día leo cosas que no me creo, incluso artículos atacándonos a mí, por ejemplo, de musulmán activista que viene aquí a España a hacer cualquier cosa. Bueno, cada día hay cosas que no te crees todo para que intentar tapar lo que nosotros realmente estamos documentando dentro. E incluso ha habido la respuesta en este caso del gobierno a raíz de nuestras acciones es amenazarnos con multas de hasta 100.000 euros, una cosa totalmente descabellada que no pasa en otros crímenes considerados bajo la ley, en el que no multan a esas personas con unas multas tan altas. Y nosotros, fíjate que somos personas que literalmente vamos ahí pacíficamente a cara destapada con medios de comunicación detrás y nos atacan con lo más alto que tienen. Se da otra particularidad más, que es el último punto que quería también abordar contigo hoy, ¿no? Para que reflexionemos al respecto. Se critica de una manera como muy desmedida la desobediencia civil, ¿no? Porque se hace como una falsa asociación entre desobediencia civil y violencia, por ejemplo. Pero sin desobediencia civil, prácticamente nadie de los que estamos aquí tendríamos ningún derecho, ¿no? Prácticamente todos los avances de los derechos humanos se han debido a gente que ha transigido leyes en épocas donde era difícil de transigirlas. Y ustedes, además, lo han hecho justamente, ¿no?, en defensa de la gran población. Cuéntanos un poco esto, la parte de desobediencia civil, cómo se tomaron, y también, nada, 3 pinceladas que quieras contarnos de cómo está la situación ambiental en Cataluña gracias a la ganadería, porque es uno de los epicentros de la ganadería europea, donde hay más cerdos que seres humanos produciéndose en Cataluña. Cuéntanos un poco estas dos cosas. Sí, lo que has dicho, la desobediencia civil y la acción directa no violenta a veces se barrejan con la acción directa, en este caso, que es así, que puede ser violenta, pero nosotros nos marcamos, nos estamos debajo del paraguas de la no violencia en todo momento, ya que la violencia solo incita a más violencia y a más injusticia y a más desorden. Y en este caso aquí en Cataluña tenemos distintos tipos de acciones de desobediencia civil, tanto en el mundo animalista como en el mundo ecologista. Hay diferentes colectivos, diferentes organizaciones, tanto que, por ejemplo, con el colectivo de Fridays for Future se han realizado acciones como bloquear la Meridiana por el día de Barcelona sin coches, que era un día que estaba lleno de coches Barcelona. O acciones, por ejemplo, que se han realizado en Madrid, en la COP25 en Madrid, cuando las Naciones Unidas organizó esa conferencia del cambio climático aquí, donde se bloqueó la Gran Vía de Madrid, donde se ocupó el espacio de la COP25, donde se hicieron diversas acciones en diversas localizaciones, y son cosas que son necesarias, ya que si nosotros tenemos que jugar bajo las reglas que crearon el problema en el que estamos hoy en día, no llegaremos a ningún sitio. Y esa es la cosa, estamos hartas de jugar bajo las reglas y son esas reglas las que no nos están garantizando un futuro. Nosotros como generación
estamos en peligro. Una generación, ¿cómo es posible que los bancos puedan y quieran rescatar a empresas, los gobiernos quieran rescatar a bancos, empresas, corporaciones, pero nuestra generación valga menos que esas cosas? Y nadie nos garantiza un futuro, nadie nos garantiza una vida, ni las mismas oportunidades que nuestros padres han tenido, ni que otras personas han tenido. Y por esa razón se han realizado acciones de desobediencia civil en Cataluña y alrededor del mundo. En Cataluña especialmente, lo que tú mencionabas de la ganadería, es mucho peor de lo que el momento que te pones a estudiarlo y a mirar a fondo es mucho peor, porque uno se piensa. Ahora mismo en Cataluña tenemos a más cerdos que seres humanos, que ciudadanos viviendo. Bueno, ellos no están viviendo, están siendo explotados en ganaderías industriales. Ahora mismo en Cataluña el nivel de contaminación producido por la ganadería industrial es más alto que el que la Unión Europea y la Comisión Europea permite, y es más, ha habido diferentes tipos de sanciones por parte de la Comisión Europea a España por esta misma razón. Tenemos a 400 y pico poblaciones en Cataluña que tienen los acuíferos contaminados por los purines y mucho más. Es una situación totalmente inestable y que merece y que debemos de actuar de la manera necesaria porque es nuestro futuro. Es súper, es como, para mí me parece loco e incluso súper frustrante que ahora mismo los gobiernos tengan más miedo de un virus que principalmente, por eso estamos en esta campaña, que ha sido creado por esta misma ganadería, y es súper impactante que ahora mismo los gobiernos están más impactados por un virus que no podemos ver por nuestros propios ojos que por continentes enteros como Australia ardiendo vivos, como gente muriendo por inundaciones, por activistas asesinados por defender el Amazonas en fuego, deforestado y muchísimas más cosas. Y por eso es necesaria tanto la acción de no desobediencia civil como la desobediencia civil, porque ninguno de los derechos que tenemos ahora mismo se nos han garantizado de por sí. Hemos tenido que actuar y hemos tenido que levantarnos. Yo no, por suerte, pero ha habido gente que ha tenido que hacerlo muchos años atrás. Ha habido mucha gente que ha muerto por ello, mucha gente que ha sido encarcelada por ello. Y la desobediencia civil es parte, un pilar súper importante de todos los movimientos sociales de cualquier rango. Definitivamente, Masín, completamente de acuerdo contigo. Gracias a que hubo gente que no acató las leyes injustas, hoy muchos colectivos que no tenían derechos los tienen. Muchos colectivos que eran minorías, y no minorías por cantidad de gente, sino minorías porque estaban aminorados en sus derechos, pues hoy los tienen. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay veces que el aminoramiento coincide con las mayorías en cantidad numérica, pero sin embargo sus derechos no están siendo tenidos en cuenta. Y en este momento creo que no se están teniendo en cuenta los derechos ambientales, los derechos a vivir en un medio ambiente, a tener un planeta de futuro de unas generaciones. Te preguntaba antes si tienes 2 pinceladas para darnos de la situación ambiental en este momento en Cataluña gracias a la ganadería intensiva tan prominente, donde estamos prácticamente abasteciendo de carne de cerdo a casi todo el mundo. ¿Cuál es? O sea, en la Edad Media se les llamaba vivir en la porquería a aquellos que vivían cuidando los puercos. Y normalmente ponían gente a cuidar los puercos que era o muy ignorante o incluso con ciertos problemas mentales. ¿Por qué? Porque ya en la Edad Media se sabía que aquel que vivía cerca de los puercos vivía menos. Yo no sé si en Cataluña tenemos problemas mentales o somos muy ignorantes, pero estamos ahí, nos tienen ahí cuidando los puercos del resto de Europa. ¿Qué repercusiones está teniendo esto en la vida diaria de la gente en Cataluña? Ustedes estuvieron haciendo un informe hace poquito al respecto. Exactamente, sí. España, por medios internacionales, ha sido incluso nominada como el establo de Europa o la granja de Europa, específicamente Cataluña, donde tenemos a más granjas que ciudadanos, bueno, a más cerdos en cuestión que ciudadanos
viviendo en ello y se están usando miles de millones de euros subvencionados por la Unión Europea y por el gobierno español para financiar estas granjas y son cantidades inimaginables cuando luego hay familias que se están muriendo de hambre. Ahora mismo en Cataluña hay 40 y pico, bueno, 400 y pico poblaciones que tienen los acuíferos contaminados por culpa de los purines. Los niveles de emisiones y de contaminación del suelo son tan altas que ha llevado que la Comisión Europea multe a España con multas súper altas, todo por el consumo de carne que está causando esta epidemia que estamos teniendo hoy en día. Y familias enteras que viven en comunidades donde lo único que se respira son los purines de las granjas que hay. Ahora mismo en Cataluña hay muy pocas plantas de procesado de ese purín y de tratado de ese purín y si no me equivoco solo funciona una de ellas y ese purín se está tirando al suelo como fertilizante y lo único que está haciendo es corromper más los ecosistemas, romper más el planeta y destruir más el futuro de nuestra generación, que es un futuro que debería de por sí estar garantizado, pero no. Estamos viviendo una situación en que los jóvenes no nos pueden asegurar si vamos a morir ardiendo vivos por culpa de la crisis climática. Definitivamente. Masín, ya para despedirte, agradeciéndote muchísimo esta intervención y aprovechando también el saludo, seguramente, toda la gente que nos está viendo, a ti y a toda tu gente, la gente con la que trabajas en este activismo, a todo el mundo le hago la misma pregunta. Creo que estamos en un momento histórico donde cosas que hace un mes y medio ni soñábamos hoy están sucediendo, por lo cual es muy probable que dentro de un mes y medio sucedan cosas que hoy ni soñamos. Exacto. Quería pedirte un mensaje, digamos, negativo, un mensaje pesimista y un mensaje optimista, en la línea de lo que decía Gramsci, que debemos ser optimistas en la voluntad, pero también pesimistas en la inteligencia. Tenemos que, por ejemplo, bueno, este mensaje va a ser más específico a mi generación. Hoy en día no tenemos más opción que por luchar por nuestro futuro y tiene que ser un futuro que no sea como lo que estamos viviendo ahora mismo, un futuro donde los derechos sean garantizados a todo el mundo, incluyendo los animales, porque ellos también forman parte de este planeta en el que vivimos. Tenemos que hacer lo que haga falta para ello, porque ahora mismo es muy triste, pero tenemos que estar cogiendo las responsabilidades de los adultos que nos han decepcionado constantemente. Y es eso, a la gente joven, estéis donde estéis, el país donde estéis mirando este directo, buscad una organización local, uniros, activaros y pedir a los políticos de vuestra zona que actúen y si no se escuchan, volved más fuertes, más ruidosos y haced lo que tengáis que hacer para que os escuchen y para que actúen, porque nadie ahora mismo nos está garantizando un futuro seguro y tenemos que luchar por ello, porque un planeta sano y salvo debería ser un derecho humano y ahora mismo no se nos puede garantizar un planeta, ni a los ricos ni a los pobres. Y un mensaje más pesimista. Es que no soy mucho pesimismo, déjame pensar. Yo ahora mismo, por ejemplo, aquí es que no sé, es un mensaje pesimista, pero a mí me entristece mucho ver cómo ahora mismo España es el segundo país del mundo más afectado por el COVID-19, que hay decenas de miles de muertos y cientos de miles de afectados. Y yo no sé si me va a afectar a mí, si va a afectar a mi familia, a mis amigos, o si te va a afectar a ti, Leo. No sé qué mensaje pesimista darte, pero no lo sé, tenemos que ver lo que los gobiernos están haciendo mal. Bueno, ahora mismo, por suerte, los gobiernos han tenido la valentía de parar el mundo entero, de parar la economía entera. Pero eso tiene que pasar en otro rango. Y si no hacemos lo que es necesario, si no paramos el mundo para la generación, para el planeta, para todos, acabaremos todos literalmente bajo el agua o ardiendo vivos. Así que es hora de luchar haciendo lo que haga falta con las consecuencias y aceptar las consecuencias de hacerlo, pero sin lucha no vamos a tener nada garantizado y mucho menos un planeta para que nosotros podamos crecer como humanos, ni para nuestros hijos, ni nietos, ni bisnietos.
Asim, de acuerdo. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Leo. Que vaya bien todo. Gracias. Hola, amigas, amigos. Hace tiempo que tengo una reflexión que les quiero compartir. Hace algunos años descubrí que los seres humanos éramos totalmente injustos, que nos comportábamos de manera injusta con el resto de especies y sentí vergüenza de ser humano. También descubrí que las personas que somos de etnia europea nos hemos comportado históricamente de forma colonialista con el resto de pueblos de todo el mundo, y por lo cual sentí una vergüenza etnográfica, etnológica. Después también descubrí que los hombres teníamos un comportamiento mayoritariamente injusto como género contra el género de las mujeres, por lo cual también sentí vergüenza como hombre. Y ahora que me puse viejo, siento vergüenza también con las nuevas generaciones por no haber hecho lo que deberíamos haber hecho para que ellos ahora mismo estén estudiando, formándose, disfrutando de la vida, disfrutando del planeta y la naturaleza, pero no pueden disfrutar la naturaleza porque nosotros no hemos sabido protegerla. Y tienen que estar, pues, movilizándose de estas maneras. En muchas partes del mundo hay diferentes activistas, como decíamos antes, conocemos a Greta Thunberg, probablemente es la cara que se hizo más famosa, pero cada rincón del mundo tiene su expresión, y Massín es la que tiene Cataluña. Yo le animo a que siga trabajando en esa tierra que me acogió hace muchos años y de la cual soy un hijo adoptivo y que quiero tanto. Así que muchas gracias, amigos, amigas. Mañana seguimos. Mañana tenemos una charla interesantísima que ahora vamos a difundir. Baltasar es un médico veterinario que trabajó en ganaderías, pero ahora denuncia las prácticas de la ganadería, y le vamos a preguntar si el concepto de One Health, de una salud, es compatible con la ganadería, es compatible con la producción de animales para consumo humano. Interesantísima la charla de mañana. Desde ya se los prometo. Les mando un gran abrazo y les veo dentro de unas 24 horas. Hasta pronto.